Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El sistema de justicia en el Ecuador ha estado durante prácticamente toda su existencia atravesado por la política. El país ha pasado por toda iniciativa posible para la selección de sus jueces. Unas veces ha sido el Parlamento, otras el Ejecutivo, el Poder Ciudadano, la Junta de Notables, la meritocracia, la cooptación, en fin, se ha intentado diversas fórmulas para integrar el sistema judicial. En los últimos 40 años las Cortes se vieron interferidas por el poder político en varias ocasiones. León Febres Cordero, por ejemplo, provocó la militarización de la Corte Suprema de Justicia. Fabián Alarcón convocó a una consulta popular asimismo para intervenir y modernizar la función judicial. Lucio Gutiérrez y la famosa Pichicorte cesada por el Congreso. Alfredo Palacio y su propuesta de reforma judicial con el monitoreo de las Naciones Unidas. Sin embargo, la expresión más grosera de esta intromisión en la Corte y en el sistema judicial por parte de la política se dio durante el gobierno de Rafael Correa. Sus secretarios, sus asesores, su gente más cercana se manifestó obsecuente frente a lo que él mismo calificó como la metida de mano en la justicia. Hoy asistimos a un nuevo intento de reformar, modernizar o independizar la justicia. Para hablar de este tema y de lo que ocurre alrededor de la función judicial, nos acompañan aquí en el estudio de Teleamazonas los siguientes invitados. Quiero agradecer al doctor Marcelo Merlo Jaramillo. Él es el presidente del Consejo de la Judicatura. También nos acompaña el doctor Alfredo Corral. Él fue Contralor General del Estado. Está aquí en el estudio el doctor Juan Pablo Albán, integrante, miembro del Consejo de la Judicatura. Y nos acompaña el doctor Ernesto Albán Ricaurte, abogado en libre ejercicio. Gracias a los señores que están alrededor de esta mesa. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Entre los años 2013 y agosto del 2017, 147 jueces fueron suspendidos o removidos por cometer errores inexcusables, según el Consejo de la Judicatura. En noviembre de ese año, Human Rights Watch visitó Ecuador para evaluar los niveles de independencia judicial en el país en seguimiento a un informe del 2014 que documentaba cómo la independencia judicial se había visto vulnerada durante la gestión de Gustavo Yalc. El informe evidenció más de una docena de casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del Consejo o del Ministerio de Justicia o asesores de Correa, directa o indirectamente, sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas. Cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional. Una de las pruebas que tomó el informe para evidenciar que a través de la figura del error inexcusable que le permite al Consejo de la Judicatura suspender o destituir a funcionarios judiciales fueron los correos filtrados entre el expresidente Correa y altos funcionarios judiciales, como el expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera. Estos correos evidenciaron que desde la Presidencia se dictaron fallos judiciales, así como también que los candidatos a jueces afines al gobierno fueron colocados a dedo. Uno de los 41 correos es de Carmen Simone, exministra de Justicia subrogante, en donde califica a los concursantes a jueces. Adjunto, remito la lista que la revisé muy detenidamente. La mayoría de casos peligrosos estaban ya identificados. Eliminé los que no pasaron el test psicológico, pero tengo la impresión de que falta gente que está calificada. Saludos y me avisan si necesitan cualquier cosa. Pero más allá de la filtración de estos supuestos correos, está la denuncia de exjueces que señalan que cerca de 40 magistrados a nivel nacional habrían sido destituidos ilegalmente por el Consejo de la Judicatura y aseguraron que han sido víctimas de abuso de poder. A presidentes, a jueces provinciales
¿Cómo van a los despachos de los jueces inferiores a decirles que de arriba piden que fallen de determinada manera? A quien dirige de manera nefasta, perversa y podría decirse hasta mafiosa la función judicial. Pero no solo exjueces denuncian vicios en los fallos judiciales, sino también abogados en el ámbito privado. Por ejemplo, la emblemática demanda del exmandatario Correa en contra del diario El Universo por el presunto delito de injuria, en donde se evidenció la aparente injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial. Una denuncia formal se presentó, no en el Consejo de la Judicatura, sino en la Fiscalía, en la cual como resultado fue que el fiscal de ese entonces pidió el archivo de la causa. Yo he tenido 3 enjuiciamientos administrativos y concretamente está el Colegio Mejía por defender estudiantes, por defender a los campesinos de INTA y claro, por un 30S, el de Ecuador TV. El país, luego de un referendo realizado en el 2011, puso en marcha un proceso de reforma judicial con un Consejo de la Judicatura de Transición, que cambió a los 21 miembros del más alto tribunal del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a sus suplentes, todos afines al correísmo. El Consejo de la Judicatura de Transición estuvo conformado por Pablo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Llavar, quienes se encargaron de reestructurar todo el sistema judicial, incluyendo infraestructura y tecnología. Tecnología va a apoyar muchísimo en la lucha ante la corrupción. A pesar de una millonaria inversión en obras civiles, varias no fueron concluidas. En su momento, la falta de datos sobre la infraestructura física de la función judicial generó observaciones de la Veeduría Internacional. Y es que con plenos poderes, el Consejo Transitorio aprovechó la llamada emergencia judicial para la ejecución de contratos sin concurso. Antes de finalizar sus funciones, se reportaron al menos 441 contratos por 448 millones de dólares y otros 416 más por 387 millones. El cesado Consejo de la Judicatura se inauguró en enero del 2013 y reemplazó al nombrado para la transición. Bien, vamos a iniciar. Doctor Merlo, ¿por qué era necesario intervenir al sistema judicial? Buenas noches. Buenas noches. Es un placer compartir esta noche con distinguidos ecuatorianos que yo creo que en este instante están muy pendientes la ciudadanía de lo que vamos a decir. Claro que era necesario este momento que se tomen decisiones trascendentales en esta materia. No olvidemos que el 4 de febrero el pueblo ecuatoriano, en una consulta popular, al responder la pregunta 3, con una mayoría de más del 75% según las provincias, decidió, el pueblo ecuatoriano decidió que un consejo transitorio que fue propuesto a través de las ternas que envió el presidente de la República, determine este consejo transitorio cómo va a evaluar a todas las autoridades que fueron designadas por ese nefasto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social integrado, no como mandaba la Constitución, con representantes de la sociedad civil, sino entregado con un grupo de amigos del expresidente Correa. El pueblo ecuatoriano entonces decidió otorgarle plenas facultades a este Consejo Transitorio y al proceder a evaluar, determinó prioridades y siendo el problema de la justicia el que realmente causaba una situación ya de trauma en la sociedad, porque no se confiaba en la justicia, comenzó la evaluación al Consejo de la Judicatura. ¿Y había razones para cesar ese consejo? Había demasiadas razones, Andrés. Cuando uno mira el informe producido por el Consejo de Transición, realmente sobran razones, yo diría, para la decisión que tomó. Y para nosotros hay una hoja de ruta, que es precisamente lo que se dice en ese informe evaluatorio, que incluso después de superar la revisión que pidió, la impugnación que realizaron, se mantiene en el 100% en todas las conclusiones. Ok, hagamos una pausa. Doctor Albán, ¿era imposible, era insostenible el anterior Consejo de la Judicatura?
Muchas gracias. Buenas Primero, noches, sí. muchas gracias por la invitación. Qué gusto, ciertamente, compartir este panel con tan ilustres colegas. A ver, yo pienso que tal vez es necesaria una explicación inicial. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo, exclusivamente administrativo. Y el gran problema fue, durante este proceso, que aprovechándose de este control administrativo a través de figuras como el error inexcusable, se hizo control respecto de actos jurisdiccionales. Y ese es el problema. El Consejo de la Judicatura, que es un ente de control administrativo y que está bien que exista, no debe ser usado para hacer una especie de control o de presión sobre aspectos jurisdiccionales. Porque aquel que te hace el control administrativo y que como te hace el control administrativo tiene capacidad de sancionarte administrativamente, si a ese tú le das poder para controlar la decisión judicial, pasas a tener una especie de control. El Consejo de la Judicatura intervenía en los procesos. A través del error inexcusable. Con ese esquema, claro. Porque como la ley, y esta es una de las tareas pendientes, como la ley prevé la posibilidad de que se expidan sanciones por errores inexcusables, a través del error inexcusable se ha logrado de alguna manera controlar lo jurisdiccional, que es lo inadecuado. ¿Había una intervención del Consejo de la Judicatura en los procesos a través de este sistema, unas veces felicitando a los jueces y otras veces condenando los procesos? Gracias, Andrés. Gracias. Primera felicitación a la Tele Amazonas por este programa y a usted por la conducción tan excelente del mismo. Es tonificante para el país ver que está Marcelo Merlo presidiendo el Consejo de la Judicatura ahora, que lo integran abogados como el doctor Juan Pablo Albán, y que por fin hemos, ojalá, superado esa década corrupta, nefasta del correísmo, especialmente en la administración de justicia. La democracia se cimenta en la división de funciones o poderes, de los poderes clásicos, legislativo, ejecutivo, judicial. Tiene que haber la suficiente autonomía de la función judicial para que pueda orar correctamente. El expresidente de la República, economista Correa, el 7 de marzo del 2009 afirmó: el presidente de la República, escúchenme bien, el presidente de la República no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría. Todo esto es Estado ecuatoriano. Quedaba pequeño el rey Luis XIV de Francia. Faltaba la Federación Cuando Ecuatoriana en de la Fútbol. expresión máxima del absolutismo decía: el Estado soy yo. El presidente Correa repetía esa frase. Entonces hubo una intervención grosera en la función judicial de parte del Ejecutivo especialmente, y por supuesto del Consejo de la Judicatura, para minar, para impedir que los jueces actúen con libertad y conciencia, para que los jueces sean sometidos, sean espiados, sean humillados, para someterse a los designios del ex dictador Rafael Correa. Gracias. Juan Pablo, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Sobre el tema planteado, ¿era necesario? ¿Era insostenible? Yo creo que era indispensable. La verdad es que la justicia estuvo durante toda la década anterior de rodillas ante el Poder Ejecutivo, y la verdad es que los ecuatorianos nos merecemos una justicia que sea verdaderamente independiente. No era la primera vez en la historia en que nuestras cortes estaban sometidas a la voluntad de otro poder, pero como bien acaba de observar el doctor Corral, la base misma de un Estado democrático, de la existencia del Estado de Derecho, es la separación de poderes. Y si algún poder tiene que ser particularmente independiente, es precisamente el Poder Judicial. Ahora, Juan Pablo, ¿esto era un problema de la estructura, del sistema, del esquema legal que se construyó, o era un problema de interferencia por temperamento, por estrategia, por acción política? Yo creo que es una combinación de ambas cosas, porque
Desde luego, la razón por la cual se sembró dentro del marco normativo que rige la operación de la justicia en el Ecuador una serie de trampas para permitir la interferencia, la razón central de esa interferencia era justamente el ego tan grande de quien nos gobernaba en ese momento. Pero claro, este sistema este elemento del error inexcusable era una buena fórmula para intervenir. Al tiempo, si miramos la construcción del error inexcusable en nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, nos daremos cuenta que lo que ha ocurrido es que ha habido una interpretación perversa de una figura que de hecho exige que haya una predeterminación judicial antes de que el Consejo de la Judicatura pueda aplicar una sanción, cosa que nunca se respetó. Todas las decisiones que se tomaron en aplicación de esa figura del artículo 130, numeral tercero, 109, numeral séptimo del Código Orgánico de la Función Judicial, tenían que sujetarse a lo que dispone el artículo 130, numeral tercero, que es justamente que un juez haya declarado antes la existencia del error inexcusable para que el Consejo pueda entrar a sustanciar un proceso disciplinario. ¿Cómo le garantiza a usted, doctor Merlo, al país que le escucha, que ustedes no van a intervenir en los procesos, que no va a haber una interferencia en la justicia propiamente? Bueno, hemos tomado acciones inmediatas, Andrés. Inmediatas, porque ¿cuál fue la fórmula perversa que usó antes el Consejo de la Judicatura precisamente para intervenir en la justicia, siendo un órgano solamente de administración, no jurisdiccional? Fue que los delegados del Consejo de la Judicatura en las direcciones provinciales, porque el Consejo tiene direcciones provinciales, sean los dueños técnicamente absolutos, no solo del control disciplinario, sino también de lo que estaban haciendo los jueces. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Lo que hemos hecho es precisamente que esos delegados del Consejo de la Judicatura no van a ser nuestros amigos, no van a ser políticos, no van a ser gente que viene palanqueada por nadie. Hemos acudido a las instituciones más representativas de la sociedad civil, la academia y las organizaciones sociales, y precisamente hemos pedido a ellos, estamos ya en este momento con alrededor de 650 personas propuestas por la academia, por las organizaciones sociales, y los próximos días nosotros miraremos, hay un derecho de oposición, y esos van a ser los delegados a nivel... Los directores provinciales, porque se dijo que iban a ser los presidentes de las cortes provinciales. A ver, aclaremos el concepto. De acuerdo con la ley, la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, porque hay unas direcciones provinciales, la ejerce el presidente de la Corte Provincial conjuntamente con los delegados del Consejo de la Judicatura. Pero se convierte en juez y parte, pues, doctor. No. O sea, si yo soy el presidente de la Corte Provincial de Justicia y también soy el director provincial del Consejo de la Judicatura, estoy en los dos roles. No, aclaremos. El presidente de la Corte Provincial, precisamente para evitar y cortar a rajatabla lo que venía ocurriendo antes. ¿Qué venía ocurriendo antes, Andrés? Que el delegado del Consejo de la Judicatura, puesto a dedo por el Consejo de Quito, ese delegado es el que hacía todo, prácticamente todo, manejaba las decisiones dentro de la dirección provincial. Cuando la ley lo que dice es que la dirección provincial, ipso iure, le corresponde al presidente, que es un funcionario judicial, que es un funcionario, es un juez. Puede decir eso la justicia, pero no está bien. No. Digamos, la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, ¿qué atribuciones ejerce? Es la que ejerce las atribuciones netamente administrativas. Entonces, en esa dirección provincial, el presidente de la Corte Provincial es el presidente nato es el director o representante del Consejo de la Judicatura. La dirección provincial corresponde al presidente de la Corte, conjuntamente en las atribuciones que tienen que ver netamente administrativas, disciplinarias, con el delegado del Consejo de la Judicatura. Okay. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para continuar analizando lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura y aquellas dificultades que se presentan en el camino. Ya retornamos.
Terminamos. Corte. La cesación de los vocales del Consejo de la Judicatura con Gustavo Yarc a la cabeza, sin duda marca un antes y un después en la administración de justicia del país. Los cambios en el sector justicia eran necesarios, aunque no pueden dirigirse simplemente a reemplazar unos jueces por otros y mantener el sistema tal cual se encuentra actualmente. Juristas enfatizan que la existencia del error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura es claramente una intromisión en la actividad jurisdiccional, inadmisible en cualquier Estado constitucional de derecho. La pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. Con la sentencia en diciembre del 2017, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht, la justicia ecuatoriana dio un giro inesperado. 2 meses más tarde, Lenín Moreno, a través de la consulta popular, cesó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior y le dio la potestad a un nuevo Consejo Transitorio de evaluar y suspender en sus funciones a las autoridades de control. Durante sus primeros 100 días de gobierno, efectuó 8 destituciones, entre ellas a los miembros del Consejo de la Judicatura por interferir en la función judicial para beneficiar a instituciones públicas. No me obliguen a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde. El Consejo de Participación resaltó que esos funcionarios no tenían competencia para declarar el error inexcusable, señalado de ser un instrumento para presionar a jueces y fiscales. Ejercieron sus funciones con el objetivo de interferir en la administración de justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado. El Pleno ratifica que la interferencia por parte del Consejo de la Judicatura ha sido sistémica. Hernán Ulloa, abogado de los 150 jueces destituidos mediante la figura del error inexcusable, planteó la posibilidad de que los exmagistrados sean restituidos en sus cargos. Las decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura han sido arbitrarias. Se han inventado procesos que no constan en la ley. Por su parte, el Consejo de Participación designó un nuevo Consejo de la Judicatura transitorio. Hasta cuando se designe a los titulares que deberán durar el periodo que se fija en la Constitución y en las leyes de la República. Apenas 8 días después de posesionarse, recibió una lluvia de críticas al encargo temporal de 23 fiscales provinciales que habían sido cuestionados por sus vinculaciones políticas o participación en casos como el 30S o el asesinato del general Jorge Gabela. El Consejo de la Judicatura Transitorio tuvo que retractarse de 8 de los 23 nombres que inicialmente había seleccionado para ocupar los puestos de fiscales provinciales encargados. Entre las designaciones en las que el Consejo de la Judicatura dio marcha atrás se encuentra la del hermano del presidente, Guillermo Moreno, en Napo. El señor presidente de la República jamás ha intervenido en mi designación y menos aún en el desempeño de mis funciones. El Consejo de la Judicatura Transitorio aseguró que con las nuevas evaluaciones a toda la función judicial, que comenzará con la Corte Nacional de Justicia, se pretende hacer una justicia independiente. Vamos a hacer una reevaluación. El problema está en que no podemos admitir 100% lo que ha pasado en el anterior en el Consejo de la Judicatura porque todo es sospechoso. Vamos a eliminar ese famoso examen psicológico. El Consejo de la Judicatura Transitorio denunció que durante sus primeras 3 semanas de trabajo encontró irregularidades en la anterior administración. Otro cambio importante en materia de justicia fue la designación de Paul Pérez Reina como fiscal general encargado. Esto luego de la destitución de Carlos Vaca en la Asamblea Nacional. Somos iguales ante la ley y aquí no tenemos que tener privilegios ni favoritismos por absolutamente nadie. Quien haya incurrido en actos de corrupción y haya cometido delitos responderá ante la justicia penal. Ahora con Pérez Reina en la cabeza, la Fiscalía pisa el acelerador en la indagación por el asesinato de Jorge Gabela, excomandante general de la FAE. Pérez Reina convocó a rendir su versión a 15 exministros del régimen de Rafael Correa como parte de una investigación previa por la desaparición de documentos relacionados con el asesinato del general Gabela. Entonces, si hay documentos al que se le han caído las hojas, tienen que regresar Mesa para que vuelva a hacer el informe y poner las hojas que faltan.
Asimismo, a inicios de este mes, la Corte Nacional de Justicia emitió una orden de prisión preventiva y una alerta roja ante la Interpol para capturar y extraditar al expresidente Rafael Correa. Se le acusa de estar implicado en el secuestro del exlegislador Fernando Balda. Bien, vamos a continuar. Doctor Albán, quisiera su apreciación respecto a algo que se dijo en el reportaje, en el sentido de que es preciso emprender una evaluación a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. ¿Usted es partidario de eso? Yo soy partidario de que se haga un proceso de institucionalización en todo el sector público. Y si eso implica que sea necesario hacer evaluaciones a todos los órganos del poder público, me parece que es necesario hacerlo. Y en ese esquema, hacer una evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, me parece que es necesario porque muchos de estos jueces, más bien dicho, todos estos jueces, tienen su origen en unos concursos que han sido cuestionados y por un consejo que ha sido destituido y que está siendo cuestionado. En ese sentido, no vendrá mal una evaluación y aquellos que pasen la evaluación se sostendrán, aquellos que no pasen la evaluación serán sustituidos, pero sin duda esto va a ayudar a este proceso nacional de institucionalización que es absolutamente indispensable. Pero porque además eso dispone la ley, ¿verdad? Sí, pero... Es que no se había hecho. No se había hecho, pero además el momento histórico me parece que nos obliga a hacerlo. Independientemente, todas las instituciones del Estado hoy estamos en un proceso de institucionalización y la justicia necesariamente tiene que entrar en un proceso de institucionalización y las evaluaciones a la Corte, a las superiores e incluso a los jueces inferiores es necesario hacerlo. Así que yo comparto plenamente el criterio. Okay. Doctor, por favor. Hay jueces buenos, jueces antiguos, estudiosos, conscientes, responsables. No todo está podrido por ventaja. Y una evaluación sería muy positiva para que queden los buenos y salgan los malos. Exactamente. En el reportaje se mencionó que el ex vicepresidente de la República ha sido condenado a 6 años de prisión. Eso ha ocurrido ya no solo con él, sino con altísimos funcionarios públicos del régimen de Correa, exministros de Estado, gerentes de Banco Central, etc. Pero, como estamos hablando de justicia, no es suficiente la pena privativa de la libertad sin la recuperación de los recursos públicos que han sido robados. En algún medio de comunicación, cuando tuve el honor de ser entrevistado, yo sugerí una idea: que haya una reforma al Código Integral Penal, de un artículo que diga: no se extinguirá la pena privativa de la libertad, aun cuando haya transcurrido el tiempo completo, mientras no se restituya al Estado el doble de lo que se llevó de recursos públicos. Prisión perpetua hasta que restituyan al Estado los recursos públicos. De lo contrario, a veces las penas privativas de la libertad son risibles. 2 años, 3 años, con estos sistemas de colaboración se reducen todavía más. Vienen los perdones y las rebajas. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? ¿Cuándo lo recupera el Estado ecuatoriano? Ahora se está hablando de proyectos de ley como la extinción de derecho de dominio y como entiendo que si es que hay la devolución de alguna persona que ha recibido dinero, se le perdonará el delito, etcétera. Todo eso está bien, que haya mejoras que conduzcan a la recuperación del dinero. Eso es esencial para un combate radical a la corrupción. Perfecto. Juan Pablo, ¿es necesario la evaluación a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia? Es necesaria, Andrés, y además, como usted bien observaba, es una obligación legal que tiene el Consejo de la Judicatura. El Código Orgánico de la Función Judicial manda evaluar periódicamente a todos los funcionarios de la carrera judicial, incluidos los jueces de la Corte Nacional. Lo que sí debemos cerciorarnos es que no sea una evaluación como las que se hicieron en 2 únicas ocasiones a efectos de una renovación parcial de la Corte, que se centraba en mirar números y no en mirar la calidad de lo que hacen los jueces de la Corte Nacional, que es el más alto tribunal de justicia del país. La evaluación que viene debería centrarse
en la calidad y no en la cantidad, debería centrarse en factores éticos, en el desempeño anterior, en qué medida los jueces que están hoy en la Corte Nacional han servido en algún momento político para una persecución de opositores. Esos factores deberían ser tomados en cuenta. Estamos en una discusión todavía dentro del Consejo. ¿Hay que ser un instructivo, un reglamento, algo para esto? Y tiene que ser además totalmente transparente. Claro, más allá para de que no haya persecución. Los criterios de evaluación deben ser objetivos y no solo conocidos por los evaluados, sino conocidos por toda la ciudadanía. Doctor, en eso están ustedes. ¿Se va a hacer eso? Sí, precisamente es importante que la ciudadanía conozca, Andrés. Como bien decía el doctor Juan Pablo Albán, estamos trabajando en un sistema de evaluación que sea lo más idóneo, lo más transparente, lo más imparcial, lo más científico, si cabe la expresión. Y con relación a lo que decía el doctor Albán, yo concuerdo con él respecto a cómo, y también Alfredo, cómo se vinieron designando a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos, ecuatorianos, que la Constitución vigente establece que los jueces de la Corte Nacional de Justicia duran 9 años. Entonces, los primeros designados, que resultó de una postulación en la que intervinieron, según acabo de tomar datos, 666 ecuatorianos, abogados y otros que eran de la carrera judicial, se postularon en el primer concurso realizado a fines del 2011. De estos, y aquí viene la preocupación, ¿no? No se sabe cómo, fueron bajando, y al final de los 666 quedaron, después de unos exámenes no muy confiables, quedaron 149 puestos, de los cuales se tomó el puntaje y los 21 mejor puntuados pasaron a ser designados jueces. Y los siguientes 21 mejor puntuados respectivos con jueces de estos 21 jueces. Pero aquí viene lo interesante. En el 2014 se hace una primera evaluación. Y como la ley determinó que la renovación se haga cada 3 años, había que sacrificar a los 2 primeros grupos, porque fueron elegidos por 9 años. Pero una transitoria determinó que a los 3 años salen 7 y quedan los 14. A los 6 años salen otros 7, de tal manera que hubo un segundo concurso en el 2014, en el que a su vez participan todos los abogados que tienen requisitos básicos, ¿no? Importantes, digamos, para ser juez de la Corte Nacional. Pero aquí viene lo interesante. Se presentaron 352 ciudadanos, abogados prestigiosos y otros de la carrera judicial. Para ese siguiente concurso. Para el del 2014. Había que sacar 7. Ajá. Y al final se inventaron un sistema por el cual solo tenían más de 75 puntos a través de unas pruebas, y como bien sugiere pues ahora el doctor Albán, Juan Pablo, yo creo que vamos a ser vamos a buscar un poco de asesoría también internacional para saber cómo se hace la evaluación. Ser muy rigurosos. Quedaron apenas 38. Ese dato me acabo de obtener. Y claro, de los 38, escogieron a los 7. Y llegamos al 2017, en donde hubieron 400 postulantes, y asimismo, esta vez quedaron también solo 40. Ahora, la evaluación que ustedes están empeñados en hacer es a todos. Claro. A todos los jueces de la Corte. La evaluación que vamos a hacer se basa en la disposición de la ley. Ok, gracias. ¿Cuál debe ser la tarea del Consejo de la Judicatura? Tal vez debimos haber empezado por ahí. ¿Qué cree usted que es lo que deben hacer? Yo creo que hay 2 temas centrales, ¿no? Institucionalizar, y eso va sin lugar a dudas en el tema de las designaciones, evaluaciones, designaciones. Pero a mí me parece que es indispensable que se ponga un límite muy claro al tema del error inexcusable. Es decir... Pero para eso requieren reforma legal. Sí, y probablemente el Consejo va a tener que hacer una propuesta legal, tramitarla a través del Consejo de Participación, directamente, yo no sé. Pero es indispensable que quede claro que no se puede usar el error inexcusable como un sistema de
control judicial. Presión. Porque la verdad es que si el órgano administrativo tiene una herramienta de control judicial, se genera lo que está pasando o lo que pasó en este periodo. Entonces, me parece que hay tareas inmensas, la evaluación es gigantesca, las designaciones futuras son gigantescas, y el tema central del error inexcusable me parece que es una tarea que no se puede... ¿Y cómo garantizamos, doctor, que no haya interferencia política? El actual presidente de la República ha dicho que él es partidario de la absoluta independencia de la función judicial. Ojalá así lo sea. Y ha dicho también que quiere que haya una cirugía mayor contra la corrupción. Hay casos en los cuales el Consejo anterior de la Judicatura obligaba a los jueces a que resuelvan todos los casos en favor del Estado, creyendo que el Estado era la institución perfecta que jamás podía cometer un incumplimiento o un desatino. Precisamente la jurisdicción contencioso administrativa y contencioso tributaria contempla los casos en los cuales los ciudadanos tienen derecho a impugnar resoluciones de autoridades administrativas, para que sean los jueces los que resuelvan el conflicto que se genera entre el administrado y una entidad pública. Había el instructivo de que se rechacen todas las acciones de protección que reemplazaron al recurso de amparo constitucional. Absurdo. Porque ¿para qué entonces la Constitución establece las garantías jurisdiccionales si no es para que los ciudadanos puedan litigar de buena fe y en igualdad de condiciones, ojalá, con el Estado? El Estado tiene que ganar los juicios cuando tenga razón y tiene que perder cuando no la tenga, y consecuentemente tienen que ganar los ciudadanos. Doctor Albán, cuando se procede a este esquema de evaluación del que estábamos hablando, habrán unos jueces que no cumplen y que tienen que ser cesados. ¿Cómo se llenan esas vacantes? Bueno, tendríamos que hacerlo a través de un proceso transparente, asimismo público, en la medida... ¿Y quién designa? ¿Ustedes? Bueno, el Consejo de la Judicatura es quien tiene la facultad legal de designar a los funcionarios de la carrera judicial. Eso dice la ley. La Constitución le otorga esta responsabilidad también al Consejo de la Judicatura como órgano máximo de administración de la función judicial. Lo que sí es necesario es que el Consejo de la Judicatura, al ejercer esta facultad, lo haga con responsabilidad. Tenemos que inaugurar la independencia de la justicia, que en este país no ha existido, y para inaugurar esa independencia judicial es indispensable que los ecuatorianos y ecuatorianas que lleguen a la Corte lleguen realmente por méritos y no por amistades. Lleguen en un proceso público en que la ciudadanía pueda cuestionar sus conductas previas. Lleguen a través de un proceso en que en realidad sean los mejores puntuados y no aquellos a los que les arreglan el puntaje. Entonces, lo que es necesario es que el proceso sea abierto, sea transparente y que los ciudadanos puedan controlar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Pero usted está claro que quién va a llevar ese proceso? Bueno, ese proceso debe llevarlo el Consejo de la Judicatura. La pregunta es si por los tiempos lo llevará el Consejo de la Judicatura Transitorio, que integramos en este momento junto con Marcelo y otros 3 ilustres juristas ecuatorianos, o tendrá que hacerlo el Consejo Permanente. Lo que no podemos es relegar más esta tarea. No podemos postergar más una evaluación de la más alta corte del país y una decisión sobre qué jueces deben permanecer en ella y qué jueces, por sus actos, por su conducta, desapegada de la ética, deben irse de la Corte Nacional. Sí, claro. Ok, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos para la siguiente parte, el siguiente segmento de nuestro programa Hora 25. Vamos a presentar el segmento final del programa y quiero insistir en la pregunta que formulé hace unos instantes, doctor, en el sentido de ¿qué es lo que espera el Ecuador del Consejo de la Judicatura? Recuperar la independencia, recuperar la autonomía, en fin, pero también la eficiencia, la justicia adecuada y tal. El Consejo de la Judicatura es un organismo administrativo de la función judicial.
es el organismo nominador de los jueces que integran la función judicial. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es garantizar la absoluta independencia de los jueces, darles todas las garantías necesarias para que los jueces actúen en derecho, con corrección, con honestidad, con responsabilidad, estudiando los procesos, que muchos de ellos son sumamente difíciles, se discuten y se resuelven problemas de enorme importancia, no solo para quienes litigan, sino para la sociedad y para el país entero. El Consejo tiene que proveer de jueces idóneos, y ahí viene el aspecto de la evaluación. Pero ya el ámbito medular de la Administración de Justicia, las sentencias que expiden los jueces, tienen que ser el resultado del estudio concienzudo, objetivo, veraz, técnico, científico de cada uno de los jueces. Pero que los jueces respiren libertad, que no sean presionados para que tengan que resolver en favor del Estado o en favor de tal o cual persona. Que actúen con libertad. Y esa es la mayor labor que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, garantizar la independencia de los jueces, para que como consecuencia de ello podamos tener sentencias sabias y justas. Eso es lo que el país espera. Es una tarea titánica la que tiene que llevar adelante la función judicial. No solo el Consejo de la Judicatura como organismo administrativo, sino todo el engranaje que implica la administración misma de justicia. Claro, porque el tema político es uno, ese es un elemento, pero hay otros que empañan o que generan incertidumbre, falta de confianza por parte de la ciudadanía en torno a lo que ocurre con la justicia, doctor. Sí, lo que pasa es que hemos estado viviendo una etapa de mucha presión política sobre los jueces. Yo no creo que todos los jueces sean malos, ni mucho menos, pero sin lugar a dudas, como había tanta presión desde lo político, desde el Ejecutivo, aquellos casos con contenido o con interés para el Ejecutivo, con algún contenido político, tenían principales actores para presionar. El Ministerio de Justicia intervenía, el Consejo de la Judicatura intervenía, la Presidencia de la República intervenía, muchas veces la Defensoría Pública intervenía para presionar y no para salvaguardar los derechos de las personas. Entonces, la verdad es que la presión hacia los jueces vino por el lado de lo político. Por supuesto que hay, como en todos los sistemas, corrupción también en aquellos temas no políticos. Pero me parece que el gran vacío durante este periodo ha sido la presión, sobre todo del sector político a la judicatura. Sin duda, ese es un elemento fundamental, pero también hay que tener buenos jueces, preparados, solventes, probos, en fin. ¿Y la escuela judicial? Bueno, a ver, yo creo que sí hay buenos jueces. Es más, yo diría, estamos viendo que muchos de los encargos que se están haciendo hoy es a funcionarios de carrera. Veíamos en el reportaje, por ejemplo, el encargo que se le está haciendo al fiscal general es a un fiscal de carrera, que yo creo que es un fiscal que merece que le demos un respaldo hasta ver sus actuaciones. Pero me parece que hay muchos funcionarios de carrera que tienen prestigio y que deben quedarse. ¿Y qué pasó con la escuela judicial? ¿Existe o no existe? ¿Funciona o no funciona? En realidad, de lo que yo he sabido, no funciona a ciencia cierta. No sé si en el Consejo de la Judicatura tienen algún esquema especial, pero la escuela judicial que había y que funcionaba en la Universidad Central en su época, entiendo que desapareció. Yo no conozco que haya... ¿Dónde se forman los jueces? Eso es lo que se preguntaría uno, ¿no? Lo que pasa es que tal vez ahí hay otro tema importante. ¿Cuál es el origen de los jueces? Debería haber un origen diverso, como en algún momento fue en la Corte Suprema. Debería haber una vertiente académica, debería haber una vertiente del ejercicio privado de la profesión y debería haber una vertiente de los jueces de carrera, porque de alguna manera ahí los jueces van a tener todas las visiones, y así funcionó la Corte que fue destituida por Lucio Gutiérrez, que era una Corte que yo creo fue de las mejores que tuvo el país, porque tenía distintas vertientes. Hoy se nombra a través del Consejo de la Judicatura. ¿Y es bueno ese sistema? Yo creo que es un sistema que debe mejorarse sin lugar a dudas. Ok. Juan Pablo, no sé si quiere agregar esto que estamos hablando.
Bueno, sobre el tema de la escuela judicial, la verdad es que lo que nosotros hemos encontrado es un ente inoperante. ¿Y eso le corresponde al Consejo de la Judicatura? Formar a los jueces, la formación continua de los jueces, los procesos de reclutamiento de estas personas idóneas. Ajá. Claro, legalmente le tocan al Consejo de la Judicatura. Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura fue manejado como una especie de hacienda durante el periodo anterior. Tenemos varias direcciones que realmente no estaban cumpliendo cometido alguno y otras tantas que cumplían el cometido persecutorio en contra de los operadores de justicia, lo que decía el doctor Corral. Justamente el hecho de que los jueces no puedan sentirse libres para tomar decisiones. Hay una dirección que se llama Dirección de Transparencia de Gestión, que se dedicaba a seguir ciertos casos en particular. Cuando uno mira la lista, es muy sorprendente. O sea, los juicios. Correcto. Seguir los juicios. Correcto, correcto. Hay una dirección de estadística, una dirección de estudios jurimétricos se llama, que tiene 3 subdirecciones que todas ellas hacen exactamente lo mismo. Hay una escuela judicial inoperante y tenemos experiencias muy buenas en otros países. A partir de la experiencia comparada podríamos instalar una excelente escuela judicial. Miremos, por ejemplo, la experiencia española, cómo entran los jueces al proceso de formar parte de la carrera judicial, de permanecer en ella, de formarse de manera continua, de especializarse. Hoy la mayoría de nuestros jueces es muy injusto, pero son multicompetentes. Y ustedes nos decían hace pocos instantes en el comercial que son 1000 los empleados del Consejo de la Judicatura. En la planta central de Quito. De Quito. En el edificio donde funciona la oficina principal del Consejo de la Judicatura, hay más de 1000 funcionarios. Y habrán hechos de corrupción, sin duda. Nosotros hemos encontrado, sin perjuicio de cualquier comentario que luego Marcelo agregue, pero lo que hemos encontrado es una estructura bastante mafiosa al interior del Consejo de la Judicatura. ¿Quería decir algo usted, Alfredo? Que me llama la atención que haya un número tan exagerado de funcionarios en la casa del matriz Consejo solamente de la Judicatura, casi más que los jueces. Absurdo. Y Juan Pablo ha dicho que había una estructura mafiosa. Peor todavía. Doctor, ¿qué va a hacer para enfrentar la corrupción al interior del Consejo de la Judicatura? Hagamos una reflexión inteligente de lo que estamos comentando en esta mesa. La injerencia política en la función judicial, que decía Andrés al iniciar el programa, se ha dado desde tiempos inmemoriales y que no se sabe si va a seguir después, nunca se puede predecir, pero en todo caso, nosotros ahora queremos inaugurar en esta transición desde el Consejo de la Judicatura una nueva etapa que signifique 0 injerencia política. No 0, cero. Nadie puede llamar por teléfono al Consejo a presionar. Nada. Y ustedes, a los jueces tampoco. Con mayor razón, por eso, ¿no? O sea, comenzamos por eso. Punto 1. Punto 2. No solo hay corrupción política. Yo en esto no es que quiera discrepar, pero si hay otro tipo de corrupción. Lamentablemente, y hay una cifra espeluznante de lo que va a comenzar a pasar en el Ecuador. No sé si ustedes han mirado, y no es de buen gusto, la posición del gobierno de Colombia frente al reclamo que le hace el Departamento de Estado norteamericano de que cómo puede haber sido que en el año 2017 se aumentó en el 13% las plantaciones de coca y la producción de cocaína aumentó en el 17%, y que se comprometen o se obligan a reducir a la mitad en los próximos 5 años. La reflexión es así de sencilla. En los próximos 5 años, aunque se baje de 232 a 116.000 hectáreas las plantaciones de coca, la productividad va a ser igual que la de ahora por la tecnología agrícola, y la producción de cocaína va a ser todavía lo mismo. Es decir, vamos a seguir nosotros fatalmente influenciados por ese tráfico que pasa por el territorio ecuatoriano, en donde la diferencia, eso es lo importante, Andrés y ecuatorianos, entre lo que le pagan al campesino allí por 1 kilo de coca, de hoja de coca para producir la cocaína, es $20, y este rato en Europa está en 300. Lo que nos está diciendo, doctor, es que hay una cadena tan grande, interferencia, una intromisión del narcotráfico en la justicia. Y entonces
hay ese riesgo, y ese es un problema que tenemos que tener muy pendiente. Gravísimo, ¿no? Segunda cosa. Hay denuncias de que hay corrupción en los jueces. Puede que sea el origen de este tipo de dinero que fluye en una cadena de $20 a $312,000. La cadena tan grande en donde va quedando parte de esto. ¿Qué parte queda inclusive desde las provincias del sur, departamento del sur de Colombia, de Tumaco, hasta salir por Esmeraldas? Es terrible. Entonces, hay también corrupción derivada de otras cosas. Nosotros, y vamos la próxima semana ya con Juan Pablo y todos, a diseñar una especie de acción pública para que nos denuncien los casos de corrupción, que nos denuncien. Desde luego tendrán que probar, porque... Casos de corrupción de los jueces. De los jueces. Perdón, y termino una cosa. Sí. En una visita que nos hicieron los jueces, ellos nos dijeron, qué pena que tengamos corrupción, ¿no? Dice, en las provincias, por ejemplo, usted sube en un taxi en un cantón, en una parroquia, en un pueblo pequeño, y el taxista le dice, vea, esa panadería grandotota es del juez tal, ese edificio, esa pensión, etc. Entonces, tenemos 3 minutos, rápidamente, Ernesto, a ver. Simplemente comentando lo que dice Marcelo, es indiscutible la capacidad corruptora de este tipo de delitos. No cabe duda, narcotráfico, pero también la corrupción política. Claro. ¿No es cierto? De estos delitos, si estamos hablando de los cálculos de la Comisión Anticorrupción, si es verdad que en los delitos de corrupción política en estos años, las coimas ascienden a $30.000 millones, la capacidad corruptora de esto casi es del mismo nivel del narcotráfico. Por supuesto. Claro. De tal manera que es indiscutible que es algo que tenemos que plantearnos como país, porque además, estando dolarizados, con los vecinos productores que tenemos, por supuesto que este es un problema gigantesco, pero el Consejo debería de alguna manera empezar a trabajar en legislación, en controles, es correcto, pero me parece que hay tareas hoy más urgentes que esa. Ok, rapidito, Alfredo, vamos a terminar. Que no se repitan los casos dramáticos de injerencia en la función judicial. Ni de la política, ni del narcotráfico, ni del delito común. Por ejemplo, las que ejerció el expresidente de la República. Se cita un solo caso, porque ya no hay tiempo. El Banco Pichincha. Le demandó al Banco Pichincha indemnización por daño moral porque le había mantenido en una central de riesgo por $130. Le demandó indemnización de $5 millones. En primera instancia el juez le otorgó, aceptó la demanda y ordenó que el banco pague. En segunda instancia le bajaron a $300.000. En casación le fijaron $600.000. Denostaba el expresidente contra los bancos y los banqueros. Su residencia en Bélgica se debe a la indemnización que cobró al Banco del Pichincha. Juan Pablo, 30 segundos, terminamos con usted. Andrés, los ecuatorianos merecemos una justicia verdaderamente independiente, una justicia verdaderamente imparcial, una justicia que esté al servicio de proteger los derechos ciudadanos y no de solapar la corrupción y la sinvergüencería como ha ocurrido históricamente en este país. Muchísimas gracias. La presencia de Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Juan Pablo Albán y Ernesto Albán Ricaurte. Gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador.